Listo. A ver, vamos. Bueno, antes que nada, mencionarles que sí, hoy vamos a hablar sobre la declaración impuesto sobre la renta, el ISR, para anfitriones en plataformas digitales como Airbnb y que, como siempre lo mencionamos, toda la información que estamos compartiendo aquí y hemos compartido en los otros webinars referente a todo lo que son asuntos fiscales, es para informarlos y mantenerlos, darles la mejor información posible, pero que obviamente siempre hay caso a caso, casos muy específicos, casos puntuales que cada uno de ustedes puedan tener, y siempre recomendamos que puedan tener una asesoría legal, fiscal o de algún tipo también por su cuenta, ¿no? Pero la idea es poderles dar toda esa visión general de cada uno de cada uno de los eventos que hemos tenido para que puedan tener un punto de partida o esclarecer algunas dudas al respecto. Entonces, siempre no duden de siempre verlo con algún especialista, caso necesiten algo muy, muy, muy puntual. Eh, para los que nos acompañan con el celular, también pueden optimizar la sesión. Quienes están en una laptop, genial. Espero que nos estén escuchando bien. Y bueno, vamos. Ya me han visto varias veces por aquí, pero nada, mi nombre es Roberto Rizzo Patrón. Lidero el mercado de Airbnb para Sudamérica de habla hispana. Nuevamente, muchas gracias por conectarse a esta sesión y hoy eh, completamos nuestras charlas, ¿no?, relacionadas a impuestos para anfitriones en plataformas digitales y acompañados una vez más de nuestra panelista Catalina, de la firma colombiana de abogados Godoyos, a quien ya deben haber visto también quienes nos han acompañado en eventos pasados ya un par de veces, ¿no? Recapitulando un poco para los que recién se suman para estas charlas, debido a la Ley General de Turismo en Colombia, para prestadores de servicios turísticos, es obligatorio estar registrados con el RNT, en el Registro Nacional de Turismo, salvo aquellos que pues compartan sus espacios por periodos de 30 días o más exclusivamente, ¿no? Y esto pues genera para ustedes, los anfitriones, una serie de obligaciones que venimos tratando en esta serie de webinars. Han sido 3 sesiones específicas. La primera, hablamos sobre la contribución para fiscal. En la segunda, hablamos sobre el ICA y el IVA. Y ahora, pues, hablaremos sobre el ISR. Entonces, recuerden que tienen hasta este 23 de agosto, ¿no?, menos de un mes, para colocar dentro de sus anuncios el número de RNT para que eviten problemas, porque la ley nos obliga, no solo a Airbnb, sino a todas las plataformas digitales, a desactivar aquellos anuncios que no tengan ese número dentro del anuncio, ¿no?, de sus listings. Entonces, quien no lo haya colocado y esté colocando su anuncio dentro de las plataformas por periodos de menos de 30 días, pues necesita tener el RNT, ¿no? Si es que tienes 30 días o más de uso exclusivo para eso, pues no lo van a necesitar. Pero claro, si es que ustedes quieren tener una reserva de menos de 30 días al menos una vez, necesitarían este registro. Entonces, bienvenida Catalina de nuevo. Los dejo contigo. Hola Roberto, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que iniciar un poquito con lo que les decía Roberto, creo que esta iniciativa de Airbnb surge un poco porque, pues a raíz de esta obligación del Registro Nacional del Turismo y demás, Airbnb ha recibido como muchas inquietudes de quienes son hosts respecto de cuáles son sus obligaciones a nivel tributario, digamos que asociadas a compartir espacios en Airbnb. Entonces hemos ido un poquito sobre cada una de estas obligaciones y la que vamos a tratar hoy es el impuesto sobre la renta, que como ustedes bien saben es una obligación que casi que yo creo que todos presentamos anualmente. Y pues en últimas lo que vamos a hacer es tratar un poco la generalidad de cómo funciona, que ustedes entiendan cuáles son las obligaciones, cómo se calcula el impuesto, para que tengan todo esto en mente también al momento de fijar sus tarifas y revisar pues verdaderamente cuál es el monto que esperan
obtener por concepto de compartir espacios. Entonces, lo que vamos a hacer en este webinar es empezar un poco por contarles qué es el impuesto sobre la renta, cuáles son sus generalidades, y pasar a explicarles cómo funciona cuando eres una persona natural, como Roberto, como yo, o cómo funciona cuando eres una persona jurídica. Por último, queríamos como recordarles, aunque creo que esto ya lo hemos hecho en otras oportunidades, cuáles son los beneficios fiscales asociados a compartir espacios que tienen los hosts en materia del impuesto sobre la renta. Entonces, si quieren, empecemos, Roberto, de una vez como con las generalidades del impuesto. Bueno, el impuesto sobre la renta, a diferencia de lo que ocurre con el ICA, por ejemplo, o con la pues, con la contribución al turismo, es un impuesto nacional. Eso quiere decir que lo administra la DIAN. ¿En qué consiste este impuesto? Este impuesto se cobra sobre la renta de cada uno de nosotros. ¿Qué es la renta? La renta es el resultado de tomar todos tus ingresos del año y restarle todos los costos y gastos que tuviste asociados a esos ingresos, además, pues, y además los demás beneficios que la ley te otorga. ¿Qué pasa? Tú debes tomar esta renta y aplicarle la tarifa que corresponda. Y esto es lo que debe incluirse dentro de una declaración que tú presentas y pagas anualmente. Digamos que hay unas contadas excepciones que ya vamos a ver de personas que no están sujetas a presentar esta obligación, en el caso de las personas naturales que reúnen requisitos para no ser declarantes y en el caso de los extranjeros que también reúnen unas condiciones específicas para no ser declarantes. Sin embargo, todos los demás que no entremos en estas excepciones tenemos que presentar anualmente la declaración. Aquí les dejamos el link de donde figura el calendario tributario, que es el que te dice cuándo empiezas a declarar. Ya de hecho las declaraciones de este año están andando para personas naturales, ya las de personas jurídicas pasaron. Entonces estén muy pendientes, revisen, confirmen con su contador, etcétera, para poder tener los soportes y preparar la declaración a tiempo. Lo primero que es importante y que normalmente nos preguntamos es quiénes están sujetos al impuesto sobre la renta. Este impuesto aplica tanto para los individuos como para las personas jurídicas. Para este impuesto es indiferente si tú eres residente fiscal colombiano o extranjero. ¿Por qué? Porque si tú obtienes ingresos en Colombia, estás sujeto al impuesto sobre la renta. En el caso de los ingresos por compartir espacios en Airbnb, espacios que se encuentran ubicados en Colombia, la ley colombiana indica que estos son ingresos de fuente nacional, o sea, de fuente colombiana, y en esa medida, si tú eres colombiano o extranjero y tienes ingresos por compartir espacios en Colombia a través de Airbnb o pues en general a través de cualquier plataforma, deberás pagar impuestos sobre la renta sobre estos ingresos. Digamos que otra duda muy importante es, bueno, ¿de dónde surge la información que tú tomas como base para calcular el impuesto sobre la renta? ¿De dónde sale la información que tú llevas a tu declaración? Si tú estás obligado a llevar contabilidad, como es el caso de las personas naturales comerciantes o de las personas jurídicas, las compañías, la base para declarar tu impuesto son los registros que tienes en la contabilidad. Digamos, tomas esos registros de base y haces lo que se llama una conciliación fiscal, que es mirar cada registro, aplicarle la regla especial que tenga el estatuto tributario si existe, y esos son los rubros que incluyes en tu declaración. Las sociedades colombianas, como les decía, y los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, que son más o menos, digamos que las sucursales o entidades que tengan una presencia en Colombia, están obligados a llevar contabilidad. Y en esa medida, pues, de ahí deben partir. De lo contrario, si tú eres una persona natural, digamos como yo, que eres empleado y realmente no estás obligado a llevar contabilidad, estás obligado a guardar todos los soportes relativos a tus ingresos, tus costos y tus gastos. No necesitas llevar contabilidad como tal. Bueno, entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, todos deben pagar impuestos sobre la renta. Entonces, ¿cómo se paga el impuesto sobre la renta? Si tú eres residente fiscal o no eres residente fiscal colombiano, en ambos casos tú estás obligado a presentar una declaración de renta
salvo las excepciones que veremos más adelante. Cuando tú eres residente fiscal colombiano, eso quiere decir que tú vas a tener que pagar impuestos sobre la renta, sobre tus ingresos obtenidos en Colombia, por ejemplo, por compartir espacios en Colombia, pero además si obtienes ingresos en el exterior, eso también se va a incluir dentro de tu declaración. Mientras que si tú eres no residente fiscal colombiano, digamos que en ese caso tu declaración de renta solo deberá mostrar tus ingresos, costos y gastos de fuente nacional. En este caso, por ejemplo, si yo soy un extranjero que realmente no cumple con las condiciones para entenderse residente colombiano, que ya las vamos a ver, pero tengo un inmueble en Colombia y lo comparto, recibo ingresos por eso, ese inmueble, digamos, esos ingresos por compartir ese inmueble serán la única base de mi impuesto sobre la renta. No tengo que incluir los salarios o rendimientos que perciban en el exterior, porque eso no, digamos que Colombia no está facultado para gravarlo con este impuesto. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula el impuesto sobre la renta? Esta depuración del impuesto sobre la renta es la que se hace en las declaraciones que presentamos. Digamos que es simplemente tomar todos tus ingresos del periodo, restarle los costos, gastos y beneficios legales que están asociados a esos ingresos. Eso te da lo que los tributaristas denominamos la renta líquida gravable, que es la renta que verdaderamente la DIAN va a tomar para cobrarte el impuesto. A eso le aplicamos una tarifa. Eso te da el impuesto que debes pagar. Pero ¿qué pasa? Puede que tú tengas retenciones practicadas, que tú tengas anticipos pagados de los años anteriores o que tú tengas saldos a favor de años anteriores que puedas utilizar. Tú tomas el impuesto y usas todos esos créditos, por así decirlo, que tiene frente a la DIAN, y una vez aplicados esos créditos, pues tú vas a tener o bien una declaración que tiene un saldo a pagar en ceros, o una declaración que tiene un saldo a favor, que es un crédito que vas a poder utilizar en el futuro, en tus declaraciones de los años siguientes, o te genera un valor a pagar, en cuyo caso, dentro del mismo plazo para presentar la declaración, deberás proceder al pago del impuesto. Entonces, si quieren, bueno, ya como con estas generalidades, podemos pasar a mirar cómo funciona el impuesto sobre la renta. Empezamos por las personas naturales. Y como les decía, que es súper importante, lo primero que yo tengo que hacer al momento de definir si tengo que declarar renta o no, y digamos en qué términos debo declararlas, es entender si yo soy un residente fiscal colombiano o un residente extranjero. ¿Por qué? Porque hay varias diferencias entre uno y el otro. La primera, la que ya les mencioné, que los colombianos declaramos por nuestras rentas de fuente mundial, o sea, lo que obtengamos en todos lados, los extranjeros solo por las de fuente nacional. La segunda, digamos que condición, es que si tú eres residente fiscal colombiano y no reúnes ninguna de las condiciones para considerarte declarante, que ya la vamos a ver, puedes abstenerte de declarar. Mientras que si tú eres extranjero, así reúnes esas condiciones, no puedes abstenerte de declarar, sino que solamente podrás abstenerte de declarar si todos los ingresos que obtuviste se sujetaron a retención en la fuente. Es posible que este no sea el caso para los residentes extranjeros que solo compartan espacios por Airbnb, porque Airbnb no tiene la obligación de aplicar esta retención. Tampoco declararán los extranjeros que tienen establecimientos permanentes registrados en Colombia y que tributan por los ingresos que son atribuidos a ellos. Pero digamos, la generalidad de los extranjeros que no han sido objeto de retención respecto de todos sus ingresos deben declarar. La generalidad de los colombianos también, salvo si reúnen los requisitos que veremos más adelante para no ser declarados. La otra diferencia grande que tenemos entre ser residente fiscal colombiano y no serlo es que los residentes fiscales colombianos tenemos una tarifa progresiva. ¿Qué quiere decir esta tarifa progresiva? Que si yo tengo menos rentas, pago un impuesto más bajito, si yo tengo más rentas, pago un impuesto más alto. El impuesto de los colombianos puede llegar a ser del 39% de la tarifa, mientras que el de los extranjeros no es progresivo, ganen mucho o poquito, su tarifa siempre va a ser del 35% sobre la renta líquida. Ya vamos a ver un poquito sobre estos temas. Pero digamos, esas son las razones por las que es importante saber si eres colombiano o eres extranjero para efectos de renta. Que ya podemos pasar. Entonces, ¿qué es lo primero que te dice si tú eres colombiano o eres extranjero para efectos de renta?
el tiempo de residencia, pues del tiempo de permanencia que tú tengas en el país. Entonces, para estos casos no importa que tú seas nacional colombiano, nacido en Colombia, o que seas nacional de cualquier otro país. Si tú cumples con estas condiciones que les voy a contar, vas a ser residente fiscal colombiano. Que, digamos, ¿cuál es la condición? Que tú hayas permanecido en Colombia en forma continua o discontinua, es decir, puedes haber ido, venido, etcétera, por más de 183 días calendario durante un periodo de 365 días. Para contar estos 183 días se incluye el día que llegaste y el día que te fuiste. ¿Qué es importante? Este periodo de 365 días no es como, bueno, no, yo en el 2021 solamente vine 100 días y el resto de días los hice en 2022. No, porque los 365 días se cuentan como cualquier periodo de tiempo, no por el año calendario. Entonces es muy importante que tú revises si eres extranjero y has tenido muchas venidas a Colombia dentro de 1 o 2 años, que revises si verdaderamente reúnes las condiciones para ser residente colombiano. Si tú acumulas estos días en 2 años, solo serás residente a partir del año 2. En el otro caso, digamos que los nacionales colombianos, sobre todo, por ejemplo, los nacionales colombianos que se mudaron al exterior hace mucho tiempo, normalmente creen que solo con haberse mudado al exterior hace mucho tiempo dejan de ser residentes fiscales colombianos y se olvidan de presentar sus declaraciones en el país. Sin embargo, es importante que cada nacional que vive en el extranjero revise si cumple con los requisitos para ser residente por su centro de intereses vitales. ¿Qué quiere decir eso? La regla que vimos antes aplica para colombianos o extranjeros. En este caso, esta regla aplica para colombianos que, a pesar de que vivan en el exterior, reúnan una de estas condiciones. 1, que el esposo o compañero permanente o un hijo o varios dependientes sean residentes fiscales en Colombia. 2, que el 50% o más de los ingresos se entiendan obtenidos en Colombia. Entonces, por ejemplo, si tú eres un nacional, te fuiste a vivir, no sé, a Canadá, al país que sea, y tus únicos ingresos son por compartir espacios en Airbnb, y esos espacios se comparten en Colombia porque eran las casas que tú tenías en Colombia que dejaste vacías, y tus únicos ingresos son esos, a pesar de que tú vivas en el exterior y no hayas venido a Colombia en el último año, te consideras residente fiscal colombiano y estás obligado a tributar en Colombia, digamos que con las tarifas y las condiciones de un residente fiscal. Lo mismo ocurre si el 50% o más de tus bienes son administrados en Colombia o están ubicados en Colombia. Hay 2 condiciones que son más curiosas, por así decirlo, y es que si tú eres nacional y la DIAN te pide que demuestres que eres residente fiscal en un país extranjero, tú debes estar en capacidad de demostrarlo. De lo contrario, la DIAN también te dice que tienes residencia fiscal en el país. Y por último, que tú seas nacional colombiano y seas residente en una jurisdicción de las denominadas no cooperantes de baja o nula tributación. Es lo que anteriormente llamábamos los paraísos fiscales. Si tú eres nacional, pero vives en lo que anteriormente llamamos paraíso fiscal, para eso puedes revisar. Hay una lista particular de países y otra lista particular de requisitos para ser considerado jurisdicción no cooperante de baja o nula tributación. Te recomendamos revisarlo con tu asesor. Si entras dentro de alguno de esos países y eres nacional colombiano, te entiendes residente fiscal colombiano y debes cumplir con tus declaraciones de renta en las condiciones de un residente fiscal colombiano. Entonces, bueno, ya estamos. Si quieres, ya podemos pasar. Ya estamos, digamos que, determinando que eres un residente fiscal colombiano. O bien porque eres nacional y toda la vida has vivido aquí, no tienes, digamos, cumples con la regla que vimos inicial, o bien porque eres un nacional que vive en el extranjero y tienes tu hijo y tu familia en Colombia. Ya determinaste que eres un residente fiscal colombiano. Entonces, eso no automáticamente te hace declarante. Para eso tienes que mirar si reúnes al menos uno de estos requisitos. El primero, que el valor de tus bienes a 31 de diciembre del año anterior sea superior o igual
no, bueno, sea superior, perdón, a 171 millones de pesos. Digamos que esto se calcula, como les hemos venido diciendo en los otros webinars, en VTs, son 4.500 VTs. Año a año, tú tienes que ver si cumples con este tope, calculándolo con el monto de VT aplicable al año correspondiente. Para este año, para tú determinar si vas a ser declarante por el año gravable de 2022, debes determinar si tus ingresos en el año 2022 a 31 de diciembre fueron superiores a 171 millones de pesos. Si tus bienes, perdón, si el valor de tus bienes fue superior a 171 millones de pesos. En el caso de los ingresos, este rubro es muy inferior incluso. Entonces tú dices, bueno, yo tengo bienes el 31 de diciembre, pero su valor no era superior a 171 millones de pesos. Ok, entonces digamos, no cumples el primer requisito de forma tal que puedes considerarte no declarante, pero bueno, pasemos al segundo, que es los ingresos del año anterior. Entonces, no puedes haber tenido ingresos superiores a 1.400 VTs, que para 2022 son 53 millones de pesos. Eso es aproximadamente 4,5 millones al mes. Solamente si tus ingresos son inferiores en todo el año a 1.400 VTs, tú puedes considerarte no declarante. Si ya tú dejas de cumplir ese único requisito, a pesar de que tus bienes en Colombia sean inferiores, o bueno, tus bienes de fuente mundial porque es residente colombiano, sean inferiores a esa suma, de todas formas vas a ser declarante en Colombia. Digamos que los otros dos rubros o los otros dos requisitos están asociados a una forma que tiene la DIAN de verificar, digamos, que el monto de tus ingresos si haya sido verdaderamente inferior a 1.400 VTs. Entonces te dice, bueno, si tus compras o consumos con tarjeta de crédito en el año anterior fueron superiores a 1.400 VTs, es decir, fueron superiores a 53 millones de pesos, la DIAN entiende que si tuviste la posibilidad de endeudarte por más de 53 millones de pesos anuales, es porque tienes que pagarlo, digamos, es una presunción un poco curiosa que hacen, pero digamos que si cumples con ese requisito, ya te vuelves declarante. Lo mismo ocurre si el valor total de tus consignaciones bancarias, depósitos que han hecho a tu nombre o inversiones financieras en el año es superior a 53 millones de pesos o 1.400 VTs, digamos que se debe revisar año a año. El otro requisito, digamos que dentro de este listado es ser responsable de IVA. Si tú te consideras responsable de IVA, ya solo por este hecho te vuelves declarante del impuesto. Recuerden que digamos que los topes para ser responsable de IVA son altos, son de recibir más de 133 millones anuales por la actividad. Entonces, en principio, si tú eres responsable de IVA, es muy probable que cumplas con alguna de las otras condiciones. Pero entonces, ¿qué es lo más importante que queremos dejarle de este mensaje? No es solamente que mires tus activos y tus ingresos, sino también cuáles fueron tus compras con tarjetas, cuáles fueron las consignaciones que te hicieron, porque si dejas de cumplir uno de estos requisitos, automáticamente te vuelves declarante en Colombia. Esto es, pues, si eres residente fiscal colombiano. Si quieres. Bueno, entonces si quieren, pues pasamos como a ver unos ejemplos de todo esto que hemos hablado. Entonces, por ejemplo, esta persona es colombiana, vive en Qatar, viajó el 10 de enero de 2021 a Colombia a visitar a su ex esposa y su hijo. El hijo tiene 15 años, digamos que califica como dependiente, y se quedó hasta el 31 de mayo de ese año. Entonces, digamos, hacemos el test. Primer test, residencia por tiempo de permanencia en el país. Pues verdaderamente no estuvo más de 183 días calendarios dentro de un periodo de 365 días, sino que estuvo solo 141 días. Entonces, bueno, por ese lado no es. Pero entonces, cuando pasamos a la residencia por centro de intereses vitales, tenemos que, uno, él es nacional colombiano, y dos, tiene un hijo residente fiscal colombiano que es dependiente de él. En esa medida, ya por eso se volvería a declarar. Pero adicionalmente, esta persona vive en Qatar, que está dentro del listado de jurisdicciones no cooperantes de baja o nula tributación, lo cual quiere decir que reúne no solo uno, sino dos de los requisitos para ser considerado residente fiscal colombiano. Y en esa medida debe presentar declaración de renta en Colombia, digamos que con todas las particularidades de los residentes
fiscales colombianos, entre ellas las tarifas progresivas. Entonces, bueno, la pregunta de cómo se calcula el impuesto sobre la renta para los residentes fiscales colombianos. ¿Se acuerdan lo que vivimos al inicio, que era un poco, bueno, tomas tus ingresos, los depuras con costos y gastos, eso te da una renta líquida a la que le aplican las tarifas? Entonces, ¿qué es importante y qué queremos dejarles? En este caso, como los hosts tienen tantas particularidades, no nos vamos a ir en el uno a uno de cuáles son las deducciones, digamos, costos y gastos que pueden ser deducibles para los hosts, sino que es importante que cada uno lo revise con su asesor. Y sobre todo, digamos que el mensaje que les queremos dejar es, no solamente revisen cuáles son los costos y gastos que se pueden tomar, sino cuáles son las limitaciones que podrían aplicar esos costos y gastos. Digamos que una limitación general que podemos anticiparle es la limitación de que esos costos y gastos deben cumplir con los requisitos del artículo 107 del estatuto. ¿Cuál es esa? Son 3 grandes requisitos. Uno, que el costo-gasto tenga relación con la actividad productora de renta. Entonces, yo no puedo, si estoy incluyendo ingresos por compartir espacios en Airbnb, meterme como costo-gasto, no sé, por el colegio de mis hijos, por así decirlo, o el restaurante al que fui a comer con mi familia otro día. No, el costo-gasto debe estar asociado a lo que te generó los ingresos que estás grabando con renta. En esa medida debes estar en capacidad de probar que el costo-gasto lo incurriste como un medio para obtener ingresos, digamos que acostumbradamente se incurre como un medio para obtener esos ingresos, a pesar de que no necesariamente hayas tenido ingresos en el periodo. Lo importante es que puedas, digamos que demostrar que es un gasto susceptible de generarte ingresos por esa actividad. El otro requisito que es, digamos, asociado a esto es que sea un gasto necesario. Esto actúa en oposición a lo que consideramos gastos onerosos, ostentosos, superfluos, innecesarios. Por ejemplo, pues verdaderamente, si incurres en un gasto que no se requiere para obtener el ingreso, sino que verdaderamente lo estás haciendo por lujo, no sé, por decirte algo. Que no se me ocurre nada. Bueno, cuando compartes tu espacio le dejas a tus usuarios una pulsera de oro de regalo como recordatorio de que estuvo ahí. Digamos, esto la DIAN lo puede considerar superfluo o innecesario porque realmente ya tú habías compartido el espacio, ya no necesitabas incurrir en un gasto de ese estilo para obtener el ingreso. Y el tercer requisito es la proporcionalidad. Entonces, digamos, no hay como un criterio de proporcionalidad que te diga, uy, no, este costo es muy alto en relación con el ingreso que obtuviste. Lo que sí tiene que haber es una especie de proporcionalidad en lo que está acostumbrado en el negocio, en lo que otra persona gastaría en eso. Entonces, por ejemplo, bueno, por ahí yo les puse un ejemplo que vamos a ver, pero digamos, no tiene mucho sentido que si tú vas a cobrar por compartir espacios $100, te gastes en fees de limpieza o le pagues a la persona que limpia $95. Eso no tiene como mucho sentido frente a la DIAN. Roberto, si quieres podemos pasar al anterior porque todavía no acaba. Digamos que esa es como la limitación general, pero hay otras limitaciones particulares que deberían confirmar con su asesor, como por ejemplo las limitaciones cuando tienen gastos en el exterior, las limitaciones cuando tienen gastos que no están soportados con factura electrónica o documento soporte. Debes revisar en cada caso particular. La tarea que les diríamos es, haz tu listado de gastos, busca tus soportes y siéntate con tu asesor a revisar verdaderamente si ese soporte es suficiente, si necesitas algo adicional, si la ley te permite tomarte todo el monto del gasto o deberías, por ejemplo, rechazarte una porción de eso. Entonces, una vez ya tú depuraste todos tus ingresos con todos los costos y gastos que son deducibles, digamos, bajo esta regla general y las particulares de cada uno, ahí ya tienes una renta a la que le aplicas la tarifa. Como decíamos, residente fiscal colombiano, tienes tarifas progresivas. Entre otros beneficios, digamos, que aplican, que no resultan aplicables necesariamente a compartir espacios,
están los beneficios del 25% de renta exenta para quienes tienen rentas laborales y otros beneficios que están más que todo asociados a rentas laborales, que les queríamos dejar aquí para que pues, le pregunten a su asesor si están tomando todos esos beneficios, pero que realmente no afectan las rentas provenientes de compartir espacios por Airbnb. Ya podemos seguir, Robert. Gracias. Entonces, bueno, aquí está como el primer ejemplo básico, digamos, de cómo se calcula el impuesto sobre la renta para personas naturales residentes colombianas. Entonces, bueno, yo tengo mi ingreso anual por compartir espacios en Airbnb, que digamos que son 400 millones de pesos. Tengo, a eso le puedo restar el Airbnb fee. En este caso lo pusimos sin incluir IVA porque estamos asumiendo que la persona es responsable del impuesto sobre las ventas y se lo descontó en el impuesto. Si no eres responsable del impuesto sobre las ventas, el IVA que hayas pagado a Airbnb lo puedes deducir en tu declaración de renta. Pero digamos, en este caso no lo incluimos por ese motivo. Que nosotros consideramos que el Airbnb fee reúne los requisitos del artículo 107 para ser deducible. Importante que revisen con su asesor si tiene alguna otra limitación particular, pero digamos que aquí lo estamos incluyendo como un costo o gasto deducible. Después tenemos, digamos que esta persona no tiene un inmueble propio, sino que lo arrienda para compartir el espacio. Entonces, él tiene unos gastos por el pago de arrendamiento que también se toma como deducible en su declaración de renta, que también consideramos que reúne los requisitos del artículo 107. Y también tiene una persona que hace la limpieza, a la cual le paga anualmente 69 millones de pesos. Entonces, digamos, eso nos da como renta líquida gravable 255 millones de pesos. Ya cuando tengo, bueno, ¿cuánto es mi renta líquida gravable depurada de conformidad con el estatuto tributario? Puedo pasar a la siguiente tabla. En esta tabla, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es tomar esta renta líquida gravable y convertirla a VTs. Recuerden, VT, digamos, la moneda de la DIAN, por así decirlo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? La VT del año, ¿a cuánto está? Digamos que aquí estoy preparando mi declaración del impuesto sobre la renta del año 2021. Entonces, tomo la VT 2021 de 36.308. Entonces, divido mi renta líquida gravable entre 36.308 y eso me da que mi renta líquida gravable es de 7.023 VTs. Me voy a estos rangos que tengo aquí y digo, bueno, estos 7.000, ¿en dónde me ubican? En este caso me ubican en el rango que está entre 4.100 y 8.670. ¿Qué quiere decir eso? Que a ese rango le aplica una tarifa del 33%. Pero digamos que la tarifa del 33% no es, digamos que una tarifa que se aplica sobre la renta líquida y ya, sino que digamos, el impuesto o la estructura del impuesto te permite depurar tu base de conformidad con esta fórmula que está al lado. Entonces, ¿qué haces? Tomas el valor de VTs que tú tuviste de ingreso, que en este caso son 7.023 VTs, le restas 4.100 VTs, que es el tope máximo del bracket anterior, digamos que del rango anterior, y a esa base le aplicas el 33%. A lo que obtengas de eso, le sumas 788 VTs. Y eso te da tu impuesto en VT. Ese impuesto en VT en este caso es de 1.753 millones. Cuando tú lo multiplicas por la VT del periodo, eso quiere decir que tú tuviste un ingreso de 400 millones, bruto, por así decirlo, una renta líquida de 255 millones y de esa renta líquida de 255 millones debes pagar un impuesto de 63 millones. Creo que, bueno, aquí es importante que frente a este impuesto a cargo, lo que les decía, si tienen retenciones en la fuente que te hayan practicado, si tienen anticipos pagados de años anteriores o saldos a favor de años anteriores, pues puede disminuir este valor a pagar y pagar rubros inferiores. También si tienes descuentos, como por ejemplo el 50% del ICA pagado si eres declarante de ICA. Si quieres, Roberto, podemos pasar al siguiente ejemplo,
En este ejemplo, bueno, de pronto una aclaración anterior antes de sumergirnos en este ejemplo, es no incluimos la contribución al turismo dentro de los costos y gastos. Incluimos aquí el impuesto predial, pero digamos que en nuestra opinión también la contribución al turismo sería plenamente deducible porque es un costo o gasto previsto en el artículo 115 del Estatuto Tributario, que dice que se pueden deducir los impuestos y contribuciones pagados del periodo. Y pues consideramos que este es plenamente deducible. Solo no se los incluimos en el ejemplo como por no hacerlo tan denso, pero puede fácilmente incluirse, así como se incluye en este caso el impuesto predial. Entonces, bueno, en este ejemplo 2 que tenemos es una persona que, a diferencia del ejemplo anterior, tiene un inmueble propio. En este caso, bueno, tiene su ingreso por compartir espacios, tiene el fee de Airbnb, se puede deducir, como les decía, hay un artículo del Estatuto Tributario que te permite deducir los impuestos pagados y las contribuciones. En este caso se puede deducir el impuesto predial que haya pagado sobre el inmueble que comparte por Airbnb, así como también podrá deducirse en caso de que deba pagarla el monto de la contribución que haya pagado. También, bueno, se deduce su cuota de administración. En este ejemplo les incluimos que además esta persona pretende deducirse un pago a administradores que hace y que corresponde al 20% del valor de su ingreso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, esta persona designó como administradora a su papá y decidió que, bueno, que su papá podría tener de los ingresos que recibe por Airbnb un monto alto porque le parece importante que la labor que su papá hace, y digamos que decidió pagarle el 20% del ingreso por compartir espacios. Entonces, bueno, si incluyéramos ese gasto, la renta líquida agravable sería de 504 millones. Aquí la pregunta es un poco, bueno, ese pago a administradores del 20% realmente podría considerarse un pago deducible a la luz del artículo 107. Digamos que, bueno, yo creo que necesario sí es porque yo puedo demostrar que necesito una persona que administre los inmuebles que comparto. Tiene relación con la actividad productora de renta. Ahí la duda es si realmente el gasto es proporcional frente a, digamos, los ingresos que yo espero recibir por mi actividad. Normalmente, como les decía, la proporcionalidad se mira respecto de, bueno, ¿qué está dispuesto a pagar la generalidad de personas que comparte espacios? Creo que la generalidad de personas que comparte espacios, que no lo hace con su papá, pues no le reconoce un 20% al administrador. En esa medida, digamos que aquí les pusimos el ejemplo sobre cómo calcular el impuesto tomando este gasto del 20% y por otro lado tomando el gasto limitado a lo que digamos que se consideraría normalmente acostumbrado, que podría ser un 5%, por decir algo. Entonces aquí si quieren, bueno, podemos pasar a la diapositiva siguiente, Roberto, y miramos cómo se vería este ejemplo sin limitar la deducción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo me tomé la deducción full del 20%. Eso me da una renta líquida de 500 millones. Hago el mismo ejercicio de la vez pasada. Lo que pasa es que como en este caso mi renta líquida es superior, ya no me voy a el bracket que pertenecía a la tarifa del 33%, sino que ya mi tarifa superior del 35%. Y digamos que incluso metiéndome este gasto, mi impuesto será de 149 millones 800. Si nos vamos, digamos que a lo que sería recomendable o sería importante revisar con cada asesor de aplicar el artículo 107 respecto de este gasto, podemos pasar a la diapositiva siguiente y vemos cómo el impuesto aumenta casi que en 40 millones de pesos. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, dijimos, verdaderamente el requisito de proporcionalidad no se reúne, vamos a rechazarnos todo lo que exceda el requisito de proporcionalidad y reconozcamos lo que, digamos, que es normalmente acostumbrado en la en ese caso particular. Si bien seguimos dentro del bracket del 35%, el impuesto se aumenta pues como consecuencia de que nos limitamos el gasto.
Este ejemplo es para demostrarles que es muy importante que antes de incluir todos los costos y gastos, revisen muy bien con su asesor cuáles son las limitaciones legales que existen para cada uno, porque eso puede tener un impacto alto en el impuesto que eventualmente van a resultar pagar. Si quieres, podemos pasar al tercer ejemplo. Entonces, digamos que este es un ejemplo que tiene que ver o que involucra también los temas de los declarantes o no declarantes. ¿Qué pasa en este caso? Los ingresos de esta persona fueron inferiores al tope de VTs que estaba previsto para quienes eran declarantes. Solamente tuvo 46 millones de ingresos, no 50 y pico, 53 creo que era, 53,200, que era el monto, digamos, para el año 2022. En este caso, digamos que los ingresos fueron inferiores. ¿Qué pasa también? Que a pesar de que sus ingresos fueron inferiores, él tiene hace mucho tiempo una casa cuyo valor catastral es de 172 millones de pesos. Es decir, la casa vale más que el mínimo que está previsto para dejar de ser declarante o para no ser declarante. ¿Qué quiere decir eso? Que ya cumplió uno de los requisitos para volverse declarante, porque la casa tiene un valor superior al que puede tener una persona no declarante. En esa medida, esta persona, a pesar de que sus ingresos fueron bajos, pues digamos, respecto de la tabla de la DIAN que prevé que los ingresos que declaran son superiores al 53 millones, en todo caso va a estar obligada a declarar. ¿Qué pasaría aquí? Digamos que aquí lo dejamos el ejemplo muy básico, como bueno, yo tengo el ingreso por compartir espacios, me deduzco mi fee, me deduzco el impuesto que pago sobre este inmueble. Eso me da una renta líquida gravable de 39.124.000. Cuando me voy a la tabla, entonces miren que aquí, si tú lo pasas a VTs, en VTs eso me da únicamente 1.078 VTs. Es decir, me dejan el bracket de 0 a 1.090 VTs, lo que quiere decir que mi tarifa es 0. Yo no tengo que pagar impuestos sobre la renta, pero que sí tengo que hacer, tengo que presentar formalmente mi declaración. Entonces es muy importante revisar estos requisitos porque en últimas, digamos que puede que tus ingresos no sean altos en el periodo particular y que realmente omitas presentar esa declaración porque dices, bueno, en últimas, de todas formas no pagaría nada, pero lo cierto es que la DIAN puede imponer sanciones por no declarar, digamos que basadas en el monto de ingresos que tienes, y en ese caso de las sanciones, digamos que no necesariamente se vuelve relevante cuál sería el impuesto a cargo o no. Digamos que eso tiene como muchos supuestos en los cuales puedes terminar viéndote afectado con una sanción por no declarar, sencillamente por no cumplir un deber formal que realmente no te hubiera implicado nada en dinero. Entonces es muy importante como revisar estos requisitos para revisar si eres o no declarante como residente fiscal colombiano. Si quieres. Ya ahora podemos pasar a los residentes fiscales extranjeros. Entonces, recuerda que siendo residente fiscal extranjero, la regla general es que tienes que presentar declaración de impuestos sobre la renta si persigues ingresos en el país. Las excepciones son si te aplicaron retención en la fuente sobre el 100% de tus ingresos, que digamos puede que no sea el caso del Airbnb, pues de los espacios compartidos por Airbnb, porque Airbnb no aplica esa retención. O también, pues, si tienes un establecimiento permanente en Colombia que está registrado y paga los impuestos asociados a los ingresos y tú no tienes ingresos distintos de aquellos que se le otorgan a ese establecimiento permanente. De lo contrario, por regla general, debes presentar declaración del impuesto sobre la renta. Funciona igual que la de los residentes fiscales colombianos en el sentido de que incluyes tus ingresos de fuente nacional, o sea, los ingresos obtenidos por compartir espacios o cualquier otro ingreso que hayas obtenido en Colombia, lo depuras con los costos y gastos deducibles bajo las reglas del estatuto tributario. Digamos que estas reglas que les había mencionado antes aplican también para los residentes fiscales extranjeros que presenten declaración en Colombia. En todo caso, importante
a reevaluar con el asesor de confianza, además de las reglas de deducibilidad, qué otras deducciones o beneficios son aplicables, porque, por ejemplo, muchos de los que vimos que aplican para las rentas laborales no resultan aplicables a los residentes fiscales extranjeros. Pero bueno, una vez tienes esa depuración, tienes tu renta líquida gravable, como la llamamos, y le aplicas la tarifa, que en este caso siempre es, Roberto, siempre es del 35%. Creo que podemos pasar al ejemplo. Digamos que este es un ejemplo muy básico. Una persona jurídica extranjera adquirió un inmueble, está pagando intereses, digamos, por el crédito para la adquisición del inmueble. Entonces, bueno, tiene como gastos el fee Airbnb, el pago de esos intereses del inmueble, los pagos de limpieza, obtiene una renta líquida gravable de 255 millones de pesos. A diferencia de todo el, digamos, esfuerzo que hicimos en las otras diapositivas en las que teníamos que mirar cómo se depuran las rentas, etcétera, ir a ver cuántas juguetes, en este caso, como la tarifa es una, tú simplemente tomas la renta líquida gravable y le aplicas el 35%. Eso te da el valor de tu impuesto. A ese impuesto, pues, le vas a poder aplicar todos los saldos a favor, anticipos, retenciones que te han practicado y descuentos tributarios que se han aplicado. Si quieres, bueno, podemos pasar ahora al impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Digamos que para las personas jurídicas también es relevante, o bueno, o es relativamente relevante determinar si es nacional o si es extranjera. Digamos que, porque es importante determinar esto, porque si eres una persona jurídica nacional, siempre, sin importar que tengas 0 ingresos, estás obligada a declarar en Colombia. Mientras que si eres extranjera, solo estarás obligada a declarar en el país si obtuviste ingresos de fuente colombiana, incluidos compartir espacios que se encuentren ubicados en Colombia. Como persona jurídica nacional, pues puedes depurar las rentas con costos y gastos. Como persona jurídica extranjera, si eres declarante, también puedes hacerlo. Recuerden que en este caso, la persona jurídica nacional no tiene excepciones, como la de los montos que vimos, mientras que la persona jurídica extranjera sigue manteniendo las 2 excepciones que vimos, de si le retienen sobre todo, o si se le, digamos que tiene un establecimiento permanente al cual son atribuibles todos sus ingresos y este tributa. En esas 2 ocasiones, pues digamos que las excepciones a declarar siguen aplicando y ahí no tendrán que declarar. En este caso, tanto las personas jurídicas nacionales como las extranjeras tienen tarifa, digamos que plena del 35% para ambas. Pero bueno, entonces podemos pasar, yo creo que estas reglas de personas jurídicas son mucho más sencillas, sencillamente te dicen, bueno, cuando eres una persona jurídica nacional, cuando eres una sociedad que fue constituida en Colombia según las leyes de Colombia, tengas, bueno, cuando tengas tu domicilio principal en Colombia, o 3, digamos que hay una regla curiosa, por así decirlo, que es que también una sociedad que es extranjera, pues digamos constituida en el exterior, puede considerarse colombiana para efectos del impuesto sobre la renta si está siendo administrada efectivamente en el país. ¿Cómo se determina si una sociedad está siendo administrada efectivamente en el país? Si las decisiones comerciales o de gestión que son decisivas para tener la sociedad, digamos, para las actividades de la sociedad, se toman en Colombia. Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando no sé, una familia decide constituir una sociedad en Panamá, pero realmente tiene todas las, digamos, las decisiones la toma el padre de familia desde Colombia y realmente manda todas las instrucciones. Y digamos que las decisiones no tienen una junta que se haga en Panamá, etcétera, pues muy probablemente la DIAN puede entender que en ese caso la sociedad, así está en el exterior, está siendo administrada efectivamente en el país y en esa medida debe declarar impuestos sobre la renta en Colombia. Bueno, hay excepciones obviamente a esta regla. Una de las excepciones es que todos los ingresos, digamos, de la sociedad, bueno, no todos, más del 80% de los ingresos de la sociedad sean obtenidos en el país en donde fue constituida. En ese caso, digamos que no va a entenderse como una sociedad colombiana. Digamos que ese es un caso excepcional. Las reglas generales, sociedades constituidas en Colombia son residentes colombianos. Y entonces pasamos a quiénes son
personas jurídicas extranjeras. Y esta regla sí es súper fácil. Todas las que no estén en lo que dijimos anteriormente. Si no estás constituido en Colombia, tienes domicilio principal en Colombia o tienes sede efectiva de administración en Colombia, eres sociedad extranjera y digamos que solo tendrás que tributar en el país si obtienes ingresos por compartir espacios. De lo contrario, no tendrás que presentar declaración del voto. Bueno, lo que hablamos un poquito, si eres sociedad nacional, siempre estás obligada a declarar, sin importar cuáles son tus ingresos, sin importar que no tengas ingresos, digamos que para este caso no hay excepciones. ¿Cómo calculas este impuesto sobre la renta? Digamos que para calcular el impuesto sobre la renta funciona muy similar al que vimos para las personas naturales, y es, bueno, tú tomas todos tus ingresos, en este caso, bueno, tanto los de compartir espacios como los demás ingresos que tiene la sociedad de fuente mundial, o sea, tanto en Colombia como en el exterior, y los depuras con los costos y gastos que sean deducibles bajo las reglas del estatuto. En este caso, aplica también la regla del artículo 107 de necesidad, proporcionalidad, relación con la actividad productora de renta. Aplican además muchas reglas especiales como la limitación en los pagos al exterior cuando esto no ha sido objeto de retención y digamos que muchas otras limitaciones que es importante que consulten con su asesor porque puede que resulten aplicables a este caso. Pero digamos que las reglas en sí se mantienen muy similares en cuanto a qué costos y gastos me puedo deducir bajo el estatuto tributario. En el caso de los beneficios sí son muy distintos entre las personas naturales que, como vimos, están más que todo asociados a rentas laborales, y los de las personas jurídicas que no tienen ese tipo de beneficios, si bien podrán tener otros dependiendo de cosas puntuales que ya veremos ahorita más adelante. Pero bueno, una vez depuras con tus ingresos, costos y gastos, aplicas la tarifa que será del 35% a partir del año grabable 2022. Si quieres, entonces pasemos al ejemplo que estábamos poniendo. En este ejemplo les quisimos, digamos que contar un poco cómo funciona un tema de deducción o descuento del impuesto de industria y comercio. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en nuestro webinar de IVA e ICA, vimos en el ICA pues que si eres una sociedad que desarrolla comercialmente actividades de compartir espacios, pues estarás obligado a pagar impuestos de industria y comercio. La regla general es que este impuesto, al igual que el impuesto predial o la contribución al turismo, es deducible del impuesto sobre la renta. Pero digamos que en este caso particular del ICA, la norma te permite elegir entre deducirte el 100% del ICA pagado dentro de tu declaración de renta o abstenerte de hacer esa deducción y más bien tomarte el 50% del ICA pagado como descuento, que ya vamos a ver, digamos, cuál es la diferencia. Entonces, bueno, en este primer ejemplo le estamos poniendo cómo funcionaría si me tomo el ICA como descuento. Entonces, tengo la misma depuración que habíamos hablado. Ingresos por compartir espacio de 400 millones, el fee de Airbnb de 45 millones, pues me deduzco el pago de los intereses que estoy haciendo por haber adquirido ese inmueble, me deduzco la limpieza, digamos que bueno, ahí también me podría deducir, lo que pasa es que no quisimos hacerlo tan extenso, como les decía, la contribución y el impuesto predial. Eso me da una renta líquida gravable, en este caso de 255 millones. Como les decía, aquí es mucho más sencillo porque yo tomo esa renta líquida gravable y le aplico la tarifa del 35%. Eso me da que el impuesto a cargo es de 89.252.000. Entonces, como la norma me dice que yo puedo tomar como descuento y no como gasto el ICA pagado, yo me tomo como descuento el 50% del ICA pagado, que es lo que la norma me permite tomarme, que digamos, en este caso yo pagué 4 millones de ICA, me estoy tomando como descuento 2 millones. Como pueden ver aquí, la particularidad del descuento frente a la del costo-gasto es que yo el costo-gasto me lo meto al calcular la base. Es decir, yo lo incluyo para depurar los ingresos que tengo y él, digamos que baja la base sobre la cual yo aplico la tarifa. Mientras que en el caso del descuento, el descuento afecta directamente el valor del impuesto que yo tengo que pagar.
Entonces yo tenía que pagar 89 millones, me tomo el 50% del ICA como descuento y eso me da un total a pagar de 87 millones 252. Contra este, pues como ya les habíamos mencionado antes, me podré tomar los saldos a favor que tenga de periodos anteriores, los anticipos pagados de periodos anteriores o las retenciones en la fuente que me hayan practicado. Si quieres, pasemos al ejemplo siguiente en el cual lo que tenemos es que no vamos a tomarnos el ICA como descuento, sino que nos lo vamos a tomar como costo gas. Entonces tenemos la misma depuración, 400 millones, menos el pago de Airbnb, muebles, limpieza, digamos que bueno, aquí en estos rubros hemos podido incluir el impuesto predial y la contribución, pero entonces aquí incluyo también el 100% del ICA pagado, los 4 millones que habíamos hablado. Aquí me baja la renta líquida gravable a 255 millones y mi impuesto a pagar se vuelve de 87 millones 852. Si ven, pues realmente en este ejercicio me salía mejor tomarme el 50% del ICA pagado como descuento que el 100% del ICA como deducción. Esa medida es un ejercicio que las sociedades deberían hacer pues para ver financieramente cómo les sale mejor, qué les resulta pagar menos impuestos, y digamos que es una opción que queríamos también contarles. Dentro de las muchas opciones de depuración de los costos y gastos, esta es una que en el caso de las sociedades que normalmente sí deben pagar ICA, pues puede resultar aplicable. Rápidamente, porque ya veo que estamos acabándonos el tiempo, recordarles que hay ciertos beneficios en materia del impuesto sobre la renta, algunos que aplican tanto para personas jurídicas como para personas naturales. Uno de los beneficios que aplica, digamos que para el año 2021, es decir, para esta declaración que vayan a presentar del impuesto sobre la renta, en el caso de los salarios y prestaciones sociales de quienes desarrollan actividades de hotelería, agencias de viaje, tiempo compartido y turismo receptivo en San Andrés y Providencia. Quien los hayan hecho, digamos que en establecimientos de comercio que se encontraran ubicados en San Andrés desde antes del 16 de noviembre de 2020 y tengan trabajadores que residen en el país, podrán tomarse como una deducción especial, digamos que no solamente los costos y gastos de sus empleados, digamos, de salarios y prestaciones sociales, sino que se podrán tomar el doble del costo y gasto incurrido. Bueno, también hay un descuento en renta del 25% del valor del predio para quienes tengan predios que estén destinados a ejecutar actividades de conservación y restauración de recursos naturales renovables. Digamos que este era un beneficio, un descuento que aplicaba no necesariamente para actividades turísticas, pero que se extendió a quienes desarrollan actividades turísticas. Entonces, las personas que, digamos, estén haciendo estas actividades de conservación y restauración de recursos naturales, digamos que pueden acceder a este descuento del 25%, que como vimos afecta directamente el impuesto a cargo, no es sencillamente un costo o gasto. Bueno, también están las rentas exentas para hoteles construidos, remodelados o ampliados entre el año 2002 y el año 2017. Digamos que estos ya no puedes acceder a ellos, sino que podrás seguir aplicando esta renta exenta por un término de 30 años, siempre que hayas reunido dentro de este periodo y antes del 25 de diciembre de 2017 los requisitos en el caso de los hoteles construidos, remodelados y ampliados. Estos tres beneficios son aplicables tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Los siguientes beneficios que están en el impuesto sobre la renta, me robé aquí un minuto, digamos que son beneficios que implican aplicar una tarifa preferencial del 9%. Entonces, digamos que estos beneficios dependen, pueden ser de 20 años o de 10 años, y son servicios que están normalmente asociados a hoteles nuevos o que sean remodelados, digamos que, y que estén ubicados en jurisdicciones que tenían una población específica, que en este caso pues debería ser igual o inferior a 200,000 personas. Hay unos requisitos, digamos que aquí se los dejamos, pero creo que no es relevante como adentrarnos en ellos,
pero digamos que te permiten acceder a que esa tarifa de persona jurídica que vimos, que es del 35%, se vuelva una tarifa preferencial del 9% respecto a las rentas que se reciban asociadas a estos nuevos hoteles u hoteles remodelados. Que estos son los beneficios que hoy existen en materia del impuesto sobre la renta para quienes compratan espacios. Y listo. Yo creo que... Buenísimo, Catalina. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Lo que están viendo aquí ahora es un código, un QR code en la pantalla, que los va a llevar, si ustedes apuntan la cámara de su celular, abren la cámara del celular y lo apuntan ahí, les va a llevar directamente al link que les han estado compartiendo en el chat, pero ahora se lo van a volver a pasar, que es recursos fiscales airbnb.com.co. Y en esta web que hemos construido para ustedes, hablamos todo lo que hemos estado hablando en estos últimos 3 webinars sobre el parafiscal, sobre el ICA, sobre el IVA, sobre el ISR, y tienen varias pestañas, inclusive para personas naturales, para personas jurídicas, los webinars donde van a poder ver los anteriores y este que lo vamos a subir también en breve, y también toda la información que están ahí sobre cómo obtengo, actualizo mi RNT, cómo lo pongo dentro de mi anuncio, sobre las declaraciones de impuestos, etcétera. Una serie de categorías súper bien detalladas, y esto lo hemos trabajado con el estudio de Godoy de Catalina. Inclusive, si no me equivoco, ahí abajo están los contactos para que puedan cualquier cosa consultarlo con ellos, o nuevamente con algún experto en el asunto que ustedes tengan como contacto. Porque claro, he visto muchas veces varias preguntas acá en el chat que lamentablemente no hemos podido estar respondiendo por la cantidad de personas que tenemos también, pero yo creo que muchas de ellas las van a poder encontrar en esta página de Centro de Recursos Fiscales, que está hecha exclusivamente para todos los temas relacionados con Airbnb y las plataformas digitales en Colombia. Así que los invito a entrar a esta página, de nuevo, recursos fiscales airbnb.com.co, que ahí van a encontrar toda esa información, van a poder leerla, van a poder ver inclusive el paso a paso de cómo registrarse en el RNT, del paso a paso de cómo hacerlo para el RUT, y todas las informaciones que necesitan para esto. La idea de haber construido es poderlos ayudar y darles una noción y todos los puntos que, de nuevo, como mencioné al inicio, les afectan como anfitriones de plataformas digitales, dada la coyuntura y dada esta nueva ley de turismo que nuevamente obliga a los anfitriones a colocar su Registro Nacional de Turismo, el número, el RNT, dentro de sus anuncios hasta el 23 de agosto. Entonces tenemos menos de un mes para poder colocar este número para evitar lo que la ley también nos exige, que es desactivar anuncios que no tengan este número dentro de cada uno de sus anuncios. Entonces, por favor, los invito a que, si no lo han hecho, lo hagan, por favor, para que para que puedan continuar pues compartiendo sus espacios en Colombia con nosotros. También tienen otra página, que es también la que probablemente deben conocer porque por aquí es donde se registraron, que es la central de eventos Airbnb Sudamérica. Y aquí también van a estar estas grabaciones, pero además de estas grabaciones, también tienen el código QR si es que quieren ir allá, van a poder encontrar webinars pasados sobre cómo podrían ustedes incrementar la probabilidad de generar más reservas, ¿no? Ganar visibilidad en la plataforma, ganar más clics, más reservas, ¿no? La idea es esa en esta página. Entonces tienen las dos. La de Central Recursos Fiscales, que eso está relacionado con la ley de turismo, y toda la información que hemos trabajado para ustedes y que seguimos colocando más información. Y por otro lado, la Central de Eventos Sudamérica, que es donde ustedes se van a enterar de próximos webinars que podamos tener. Así que nada, espero que ya tengan ahí la página web, que hayan podido llegar ahí, la siguen compartiendo acá en el chat para todos ustedes. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo y nada, nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Catalina. No sé si tienes algo para cerrar, alguna recomendación final o algún punto que te gustaría destacar.
No, aquí estaba chismoseando un poco las preguntas del chat. Yo creo que muchas de las preguntas, pues uno las pueden resolver en el Tax Hub, pero adicionalmente creo que sí es muy importante recordarles pues obviamente por las limitaciones de tiempo, porque cada quien tiene muchos casos particulares, no podemos extendernos digamos, resolver cada cosa puntual. Sí es muy importante que se asesoren, tengan una persona de confianza que conozca el tema y que los pueda ayudar, digamos, que a preparar su declaración en forma adecuada. Creo que eso es todo. Sí, esa es la idea, poderles dar esa noción, esa idea, ese contexto de cómo es que todos estos impuestos que venimos tratando con ustedes, pues van a afectar, dada esta ley, y resaltar de nuevo, destacar el tema del RNT, que es crucial para que puedan continuar compartiendo sus espacios en la plataforma. Entonces, de nuevo, por favor, quien no lo haya colocado, hasta el 23 de agosto tienen tiempo límite para hacerlo, porque si no el gobierno nos exige que tengamos que desactivar estos anuncios. Nuevamente, existe la excepción que había comentado al inicio, que probablemente ustedes ya la conozcan, que es si es que el espacio que están compartiendo se hace exclusivamente para 30 días o más. En ese caso, pueden revisarlo ahí también en la central de recursos fiscales, que podrían estar exentos de colocar RNT. Pero si es que ustedes comparten el espacio por menos de 30 días, tienen que tener obligatoriamente el RNT dentro de sus anuncios para evitar esta desactivación. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por participar. Espero que les haya podido ayudar esta explicación durante esta hora, que los otros dos webinars anteriores también. Quienes han preguntado sobre dónde están, en esta página Centro de Recursos Fiscales, en la parte superior derecha, van a ver el botón de webinars y ahí van a encontrarlos todos. Y nada, muchísimas gracias nuevamente y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Catalina. Estamos conversando. Chao, que esté muy bien. Cuídense. Chao, chao.